Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Es el pastor Hugo Ramini, su servidor. Y en esta oportunidad el título de la reflexión es el siguiente: podemos morir 3 veces. Y en esta oportunidad la lectura bíblica nos lleva a Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 25 y 26, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice lo siguiente: pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Claramente el contexto de estos pasajes nos habla de la doctrina de la resurrección, nos habla de los cuerpos que recibiremos cuando seamos resucitados por el Señor, y nos habla también de el regreso del Señor y de el milenio y del reinado de Cristo, aquel reinado que Jesucristo establecerá por 1000 años acá en la tierra. Y ese reinado que Jesús establecerá acá en la tierra, entre uno de sus propósitos es que Dios pueda poner todos los enemigos del Señor debajo de sus pies. Y claramente el pasaje nos habla que el último enemigo que será destruido es la muerte misma. Claramente hay una certeza en todos nosotros, y la certeza en todos nosotros es que un día tendremos que morir. Un día físicamente la muerte golpeará a nosotros y tendremos que morir. De hecho, día a día mueren millones y millones de personas en todo el mundo. Y por más que la medicina durante todos estos años ha podido avanzar, en muchos casos ha podido detener las enfermedades, ha podido llegar a curarlas, solamente lo que ha hecho la medicina es poder estirar, poder alargar la vida del ser humano, pero no ha podido dar solución a la muerte. De ninguna manera ha podido lograr esto, ni lo logrará. Y de hecho no solamente mueren personas por enfermedades, sino también mueren personas por accidentes de diferente tipo, mueren personas que son asesinadas, los seres humanos se destruyen los unos a los otros. Por tanto, podemos ver que la muerte es el enemigo del ser humano, y es un enemigo al cual el ser humano teme. Aún hay algunos que deseando un poco calmar ese temor, aplacar ese miedo a la muerte, han inventado diferentes doctrinas. Una de esas doctrinas es la doctrina de la reencarnación, la cual nos habla de que una persona puede morir, pero puede reencarnarse en otra persona también, y puede continuar una vida en otro cuerpo, en otra época, situado en otro punto de la historia. Y así esa doctrina ha sido alimentada, llegando a pensar que el ser humano puede morir varias veces, pero también eso que sucede termina en una reencarnación en otra persona. Sin embargo,
En algo podemos coincidir con esto, y es que el ser humano puede morir, pero hasta 3 veces. Y usted me dirá, pero ¿cómo el ser humano puede morir hasta 3 veces? ¿La Biblia nos habla de esto? Sí, la respuesta es sí. La Biblia nos habla de esto. La Biblia nos es tipos de muerte. En primer lugar, la Biblia podemos describir, nos habla de la muerte física. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 27, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice lo siguiente: y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Este pasaje echa por tierra todo pensamiento que tenga que ver con la doctrina de la reencarnación. Claramente la Escritura nos dice que toda persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Toda persona está destinada a morir una vez físicamente y no varias veces. Y después de esto, esta persona estará frente a un juicio que tendrá como juez al mismo Jesús, el cual juzgará a esa persona por lo que esa persona haya hecho en esta tierra. Así vemos diferentes películas de Hollywood que nos hablan de el día del juicio final. Y de hecho la Biblia nos habla de un juicio final, como en otras oportunidades hemos citado. Santiago, la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 26, en la palabra de Dios para todos, nos dice: de manera que así como un cuerpo que no tiene espíritu está muerto, así también una fe que no tiene hechos está muerta. La muerte física. Una persona muere físicamente cuando el espíritu y el alma se separan del cuerpo. Allí sucede la muerte física. Ya la persona no tiene más nada que hacer en este mundo, en esta vida que nos toca vivir día a día. Entonces vemos acá la muerte física. La muerte física es un enemigo del ser humano, por supuesto que es enemigo, que es nuestra enemiga la muerte física. Todos tememos a morir. Hay personas que no quieren ni siquiera hablar de ese momento, porque no hay una edad determinada para morir. Mueren personas antes de nacer, mueren personas después de nacidas, mueren niños, adolescentes, jóvenes, adultos. No pregunta por edad. La muerte puede llegar en cualquier momento. No sabemos el momento, pero sí sabemos que la muerte física llegará. Y lo podemos ver día a día, y nuestro cuerpo físico nos hace recordar que ese momento llegará cuando al pasar los años vemos el desgaste físico en nuestras vidas. Entonces acá tanto Hebreos 9:27 como Santiago 2:26 nos habla de la muerte física. Pero en segundo lugar, también podemos conocer sobre otro tipo de muerte, y es la muerte espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios.
claramente la Escritura nos dice y nos habla de la muerte espiritual. La muerte espiritual se produce cuando nosotros vivimos en el pecado, cuando nosotros practicamos el pecado, cuando nuestra vida está llena de pecado. La Biblia nos habla en el libro de Génesis claramente cuando Dios manda a Noé a construir el arca. Nos habla claramente en el capítulo 7, versículo 12 de Génesis, dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El pecado afecta la creación de Dios y afecta sobre todas las cosas la vida del ser humano. Un niño inocente puede nacer día a día, pero con el pasar de los años, sin duda, ese niño se corromperá. Ese niño, al saber lo bueno y lo malo, comenzará a corromper su vida con diferentes tipos de pecado y seguirá creciendo de esa manera. Aunque ese niño, esa persona, pueda llegar a cierta edad y gozar de una cierta reputación ante otros, y otros puedan opinar que es una buena persona, de cierto, de alguna u otra manera, esa persona estará ya corrompida. Y una persona que está corrompida, una persona que vive practicando el pecado, está obedeciendo al diablo, quien es el príncipe de este mundo y que nos lleva a desobedecer a Dios. La muerte espiritual se produce automáticamente cuando nosotros nos separamos de Dios, cuando nosotros rompemos nuestra comunión con Dios. El espíritu es aquello que nos permite tener contacto con Dios. Por eso dice muerte espiritual, porque nuestro espíritu no tiene contacto con Dios, ha roto su relación con Dios. Y eso es muerte espiritual. Cualquier persona, por más buena que parezca, si ha roto su relación con Dios, si no tiene comunión, contacto con Dios, es una persona que está muerta espiritualmente y que obedece al diablo, al príncipe de este mundo. Romanos 6:23 en la Nueva Traducción Viviente también nos habla de la muerte espiritual. Dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Si vamos al principio en Génesis, lo que causó la muerte espiritual de Adán y Eva fue haberse separado de Dios, haber desobedecido a Dios. ¿Qué es lo que primero ocurre? Ocurre el acto de la desobediencia, el pecado. Dios le dijo tanto a Adán como a Eva que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieron de ese árbol ciertamente morirían. Ellos no murieron físicamente inmediatamente, vivieron muchos años más después de desobedecer a Dios, pero sí se produjo la muerte espiritual. Ellos, al pecar, rompieron su relación con Dios, cosieron hojas de higuera y se escondieron de Dios. Ellos creían que podían esconderse de Dios, pero Dios llamó allí al hombre. Pero el hombre
tenía vergüenza. Tanto el hombre como la mujer estaban llenos de vergüenza. No querían en ese momento tener una conversación con Dios. No querían tener relación alguna con Dios. La muerte espiritual es aquella que se da en todo aquel que nunca ha nacido de nuevo. Pero también la muerte espiritual se da en aquellos que han nacido de nuevo, pero que vuelven a servir al príncipe de este mundo, al diablo, por medio de practicar el pecado. La Biblia dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Y también la Biblia nos habla claramente en la carta a Santiago, dice que si alguno hace volver al pecador del error de su camino, de aquel que se ha extraviado de la verdad, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿De qué muerte lo libra? El hacer volver a una persona de su error, de su pecado, lo libra de la muerte espiritual. La muerte espiritual puede alcanzar a aquel que nunca nació de nuevo, pero también la muerte espiritual puede alcanzar a aquel que nació de nuevo, pero que se alejó de Dios, que rompió su comunión con Dios por medio de volver a practicar el pecado. Ese es el otro tipo de muerte, el segundo tipo de muerte que se da, la muerte espiritual. Pero también hay un tipo de muerte, un tercer tipo de muerte que la Biblia nos señala, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20, versículo 14 al 15 nos dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Llegará un día donde Dios juzgará a todo hombre y a toda mujer en el día del juicio final o juicio ante el gran trono blanco. Ese juicio está preparado para todos aquellos que murieron físicamente un día y que en ese momento de morir físicamente, no solamente murieron físicamente, sino que ya estaban muertos espiritualmente, porque estaban separados de Dios. Esas personas irán directamente al juicio final y después de ser juzgados, serán lanzados al lago de fuego. Al lago de fuego que arde con fuego y azufre, dice la palabra de Dios. Y esa es la muerte segunda. Condenación eterna, como también es conocida. Apocalipsis 21, versículo 8 en la Reina Valera 1960 nos da una lista de personas que estarán en la muerte segunda, que sufrirán la muerte segunda, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Todos los que practican este tipo de pecados se encontrarán allí, en el lago que arde con fuego y azufre. Después de ser juzgados, como anteriormente decía, en el juicio final, serán echados a ese lago que arde con fuego y azufre. Recibirán un cuerpo para ser echados allí, produciéndose la muerte segunda.
Judas 12 nos dice: estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismo, son nubes sin aguas llevadas por los vientos, árboles de otoño sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Claramente nos habla la palabra de Dios de hombres que por su conducta sufrirán la muerte segunda, 2 veces muertos, desarraigados, eliminados de una vida eterna con Dios, con la compañía del Señor. Por eso claramente podemos ver en la palabra de Dios que una persona puede llegar a morir hasta 3 veces. Puede morir físicamente, puede morir espiritualmente y puede sufrir la muerte segunda. Cabe aclarar nuevamente que de esta última muerte no hay regreso. Es un acto de condena y de condenación eterna. ¿Y por qué la Biblia habla de eternidad? ¿Por qué la Biblia habla de vida eterna? ¿Por qué la Biblia habla de condenación eterna? ¿Por qué la Biblia habla tanto de la eternidad? Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios ha sembrado eternidad en el ser humano. El ser humano es eterno. El ser humano sufrirá eternamente una condenación eterna o vivirá eternamente en la presencia de Dios. Sin embargo, a pesar de que Dios ha sembrado la eternidad en el corazón del ser humano, este no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Es por eso que muchos piensan de diferente manera y no piensan en su eternidad. No piensan que la muerte física llega y que si nos encuentra muertos espiritualmente, tendrá como resultado final la muerte segunda o condenación eterna, como le llamamos. Y eso explica por qué personas mueren día a día sin pensar en la eternidad, sin pensar en Dios. Jóvenes mueren sin pensar en Dios. Por eso el mismo libro dice: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de Dios mientras puedas, porque eres eterno. Pero Dios ha sembrado la eternidad con un propósito en nuestro corazón, y no es de que seamos condenados eternamente, sino que el deseo de Dios, el propósito de Dios es que tengamos vida eterna. Porque Jesucristo el Señor ha vencido a estas 3 muertes. Primera de Corintios 15, versículos 54 al 57 en la Nueva Traducción Viviente nos dice:
Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús ha vencido la muerte, ha vencido ese enemigo. Jesús ha vencido la muerte física. Él murió en una cruz, pero resucitó. Al tercer día se levantó de los muertos. Y no fue su espíritu solamente el que se levantó. Él se levantó en cuerpo, alma y espíritu. Se levantó de la muerte, salió de ese sepulcro, se apareció a sus discípulos. Y como dice el apóstol Pablo en el contexto, ya más de 500 personas también, Él apareció. Él ha vencido la muerte espiritual, porque el aguijón de esa muerte es el pecado. Pero Cristo venció el pecado también en la cruz del Calvario. Por tanto, si el pecado fue vencido, la muerte espiritual también ha sido vencida. Por eso dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y también Jesucristo ha vencido la muerte segunda. Claramente Jesús ha vencido esa muerte segunda. Él nos libra de la condenación eterna. Él nos libra de todo eso. Él nos hace libres. Él ha vencido al diablo. Él nos hace libres del infierno. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando habla de que no se pierda, está hablando de esa muerte segunda, la que nos lleva a la perdición eterna. Él la venció también. Venció esa muerte segunda. Cristo es un vencedor. Ha vencido a ese enemigo que es la muerte. Y esa victoria se materializará totalmente cuando Cristo finalice su reinado en la tierra. Pero hoy Cristo te ofrece la victoria sobre la muerte, sobre cualquier tipo de muerte. ¿Tienes temor a morir físicamente? Cristo venció la muerte física. ¿Estás muerto espiritualmente? Tu vida está llena de pecado. Cristo venció la muerte espiritual y te ofrece el perdón de sus pecados, el perdón de tu desobediencia, el perdón de todos tus pecados. Y también tienes temor a la muerte segunda, tienes temor al lago de fuego. Cristo también venció. Jesucristo lo hizo. Él es un vencedor. Y Él te llama en este momento a estar del lado del vencedor. Por eso, si tú quieres ser un vencedor también, podemos orar en este momento de la siguiente manera. Tú puedes orar conmigo, repetir conmigo, pero hazlo de todo tu corazón creyendo en esto. Y el Señor te dará el perdón de tus pecados y te dará vida eterna. Señor Jesús, en este momento vengo a ti, porque tengo temor
a la muerte, porque tengo temor a perderme, pero sé que ese temor es porque soy pecador, porque practico el pecado y porque el pecado trae muerte a mi vida. En primer lugar, trae muerte espiritual a mi vida. Por eso, Señor, te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, y te recibo en mi vida como Señor y Salvador. Reconozco que has sembrado eternidad en mi corazón, Señor. Y hoy, en este momento, Dios mío, pienso en esto, pienso en ti, y por eso es que oro de esta manera y recibo la vida eterna que tú me das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has orado conmigo en este momento, puedes comunicarte con nosotros haciendo clic en el botón de WhatsApp de la página de Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan y tomaremos contacto contigo. Ha sido un placer haber compartido la palabra del Señor con todos ustedes en este momento. Y recuerde que Jesucristo es un vencedor, que Él venció la muerte, venció cualquier tipo de muerte, porque Jesucristo es la vida, es la única vida que nos lleva al cielo. Así que te invito a que compartas este mensaje también con tus seres queridos, amigos, compañeros de trabajo. También puedas compartir este mensaje que será de bendición. Que el Señor los bendiga a todos aquellos que nos han escuchado, que nos han observado también, que nos observan. Les habló el pastor Hugo Ramín y su servidor, y nos encontraremos en una próxima oportunidad.